Tonya Harding fue una de las mejores patinadoras sobre hielo en Estados Unidos durante la década de los 90, pero es más recordada como símbolo definitivo de la trampa y repudiada hasta hoy en cualquier evento social luego de que en 1994 alguien de su entorno contratara a un sicario para que agrediera a su máxima adversaria en el deporte, Nancy Kerrigan, para dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad noruega de Lillehammer. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La historia comienza con una talentosa deportista llamada Tonya Harding, quien en 1986 comenzaba a demostrar que estaba para grandes cosas en el mundo del patinaje artístico, posicionándose en el 6º lugar en el Campeonato de Estados Unidos. Posteriormente se quedó con el Skate America en 1989 y debido a sus logros fue considerada un rival de temer en el Campeonato de Estados Unidos del año 1990. Harding era ambiciosa y sabía que el año siguiente era decisivo para despegar, y así lo hizo, pues realizó su primer triple axel, un triple salto en el aire en el Campeonato de Estados Unidos, lo que le hizo ganar el título ese año. Sin embargo, a partir de allí, Tonya comenzó a declinar en sus producciones y nunca pudo volver a repetir aquellos logros. Arrastraba un problema físico, sufría de continuas gripes y de asma, y si bien su patinaje libre era poderoso, disminuía mucho su potencial en las figuras obligatorias. Sus resultados no mejoraban y la tensión aumentaba. En ese momento apareció en escena la joven Nancy Kerrigan, la princesa de Estados Unidos y un imán para los patrocinadores. Si Tonya mostraba una imagen considerada como menos femenina, debido a un flequillo despeinado y su rostro muy marcado, lo que le impedía llegar a acuerdos publicitarios, sumado a que la indumentaria era cosida por su madre, Kerrigan, por otro lado, representaba la fineza y la dulzura, la elegancia, con ropa a tono con un deporte que requiere destreza y buenos modales. Vestía trajes de diseñadores y era imagen de corporaciones como Revlon, las sopas Campbell o Reebok. Era la rivalidad perfecta para una telenovela que jugaría con el imaginario colectivo, La Bella y la Bestia, El Cisne y el Patito Feo. Y esa rivalidad haría eclosión en los primeros días de 1994, cuando el 6 de enero Kerrigan fue atacada en una sesión de entrenamiento para el Campeonato Nacional de Detroit por Shane Stant, quien había sido contratado por el ex marido de Harding y su guardaespaldas, para romperle la pierna derecha con el propósito de que no pudiera competir en los Juegos de Invierno de Noruega. Como Stant no encontró a Kerrigan en su pista de entrenamiento en Massachusetts, la siguió a Detroit y al salir de la pista de hielo luego de una sesión de entrenamiento, encapuchado, se coló detrás de una cortina cercana en un pasillo y la golpeó al verla pasar 3 centímetros por encima de la rodilla, con un bastón telescópico de 53 centímetros de largo. Una cámara de televisión logró tomar el momento exacto de la agresión, que fue repetido hasta el cansancio y generó una gran conmoción. Mientras Nancy Kerrigan gritaba y su padre se la llevaba en brazos, vestida como un cisne, y así fue mostrada en los noticieros. Ese instante quedó registrado en la memoria del público. La final en Noruega entre Harding y Kerrigan fue vista por 48,5 millones de estadounidenses y resultó ser el tercer evento deportivo más visto de la historia del país. Y todavía quedaba reservado el lugar para otra escena de película, aunque en la vida real, porque parecía que Harding no se iba a presentar. La estaban llamando por megafonía
que repetía insistentemente su nombre, pero ella no aparecía. Quedaban 30 segundos para ser descalificada, pero ingresó justo en el último segundo. Comenzó a realizar sus ejercicios y se puso a llorar. Entonces explicó a los jueces lo que ocurría, y era que tenía una bota rota, y aunque le permitieron arreglarla, recibió un fuertísimo abucheo del público. Al regresar, no tuvo un gran desempeño. Todo lo contrario a lo que ocurrió con Kerrigan, que brilló con unos movimientos perfectos que recibieron una ovación, y aunque era la favorita para ganar, quedó segunda detrás de la ucraniana Oksana Bayul. La cuestión era que mientras Kerrigan subía al podio, Harding quedó apenas octava, y cuando regresó a Estados Unidos se declaró culpable de obstruir a la justicia en la investigación del caso, y aunque dijo que desconocía detalles de la planificación del ataque, lo descubrió después de los hechos, pero se lo ocultó a la policía. Harding recibió 3 años de libertad condicional, le asignaron 500 horas de servicio comunitario y $100.000 de multa, y también debió aceptar retirarse del Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de 1994 y renunciar a la Asociación del Patinaje Artístico de Estados Unidos. Por su parte, esta última entidad hizo su propia investigación y le quitó el título y la suspendió de por vida para participar en sus eventos tanto como patinadora como entrenadora. Tras su expulsión del patinaje, Harding intentó seguir vinculada a otros deportes, además de la lucha libre. En el año 2002 se convirtió en boxeadora profesional y su carrera consistió en 3 victorias y 3 derrotas, pero tuvo que abandonar por el asma que padecía y porque siempre vitoreaban a sus rivales. Tras una turbulenta etapa en la que llegó a ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y tuvo un intento de suicidio, Harding pudo rehacer su vida. Se volvió a casar con Joseph Price el año 2010 y tuvo un hijo, en febrero del 2011, por fin logrando dejar atrás ese legado oscuro de trampas por la que fue conocida. Si te interesa conocer más detalles de esta historia y de este personaje, te recomendamos ver la película Yo, Tonya, del año 2017 y protagonizada por Margot Robbie. Si te gustó el video, por favor déjanos tu comentario más abajo, danos un me gusta y ayúdanos a difundir el canal para que podamos seguir creciendo.